Bueno, amigos, nuevamente con ustedes, nosotros y ustedes nuevamente. Así que quería decirles que agradecerles por las visitas que hemos recibido últimamente y bueno, presentarles este podcast, el cual tiene como nombre, Pensamos poco y hablamos mucho. presentado por Yael Ramírez. Y Gilberto Rodríguez. Como siempre, tenemos un tema diferente y el tema del día de hoy es... Hoy es la decadencia de la televisión, ¿no? Y las novelas, la cosa. Sí, estamos ahí metiendo una melcocha allí. Las novelas, los programas de concurso, todo lo que es la televisión en general, cómo se fue decayendo y tal, ¿no? Exacto. Tenemos que ver lo siguiente. En nuestra época, nuestra niñez y adolescencia, esa cajita llamada televisor, CRT, o en esa época como nosotros le llamamos televisores culones, Exacto. esos televisorcitos, yo me crié con un televisor, creo que era de 10 pulgadas, 12 pulgadas, blanco y negro. Yo tuve televisor a color, fue como en el año 89, por ahí. Verga. Sí, mi papá decía que era muy caro, que eso no valía la pena, Ok. que igualito blanco y negro se veía bien. Bueno, la cuestión está en que la televisión siempre o casi siempre fue, en ese tiempo, fue el medio número uno para poder ser una gran estrella, hacerse conocer a nivel mundial. O sea, si por ejemplo si eres un cantante, aparecías en Sábado Sensacional. Ey, me acuerdo. Querías ser un actor, salías en una novela. Exactamente. Eras un cantante y querías que el videoclip se viera, bueno, tenía que verse en un videoclip en un canal por cable llamado NTV, que de hecho ya NTV prácticamente murió en el aspecto de videos musicales. Musicales, exacto. Sí, hace poco dio su última patada de ahogado ahí y listo. Ahora, la televisión es un asunto que la gente discute mucho entre si fue bueno para entretener o fue bueno para dominar masas o era una cajita muy mala. Hay gente que tenía muchas opiniones encontradas con la televisión, ¿no? Pero cumplió su cometido en su tiempo, por Sí, supuesto. yo creo que hay de todo dentro de la televisión. Yo siento que con pinzas había programación buena y lo demás, pues sí, era un asunto muy X, ¿no? Pero vamos a leer aquí, la decadencia de la televisión se debe principalmente a la competencia de las plataformas de streaming que ofrecen contenidos a la carta, con flexibilidad y mayor satisfacción al usuario. Sin duda alguna, el juego empezó a cambiar cuando empezaron a salir las redes sociales. No tanto cuando el streaming, yo creo que mucho antes, cuando las redes sociales o los blogs y ese tipo de cosas también podían llamar tu atención. Porque había mucha gente que simplemente cuando estaba el Instagram comenzando, que era para pura fotos, se quedaban viendo fotos y fotos y fotos mucho tiempo, ¿no? Y empezó a llamar la atención y empezó a quitarle atención a la televisión, que para ese momento la televisión y la radio lo eran todo. Exactamente. De todas las marcas se peleaban ¿cómo se llama? Por ser parte y estar dentro del horario de dicho programa. Por ejemplo, las novelas. Lo que llamaban el prime time. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedía? Por lo menos cuando el canal, voy a poner un ejemplo, Canal 2 cuando era RCTV, Ujú. tenía su novela de las 9 de la noche hasta las 10 de la noche. Ese horario era prácticamente propaganda. Creo que te tapullaban te tapuzaban de propaganda desde que empezaba la novela tal, presentado por, y salía Mm. Pantene, nombrando algunas que otras marcas allí. Más Y que después, todo, y después venían los comerciales entre negros. Los negros son los cortes en la televisión que van a comerciales. Este, a mí me parece que la televisión empezó a cambiar también mucho porque cuando empezaron a salir la gente, cuando empezaron a salir las plataformas donde la gente se podía grabar con una cámara simplemente y hablar cualquier necedad, eh, el consumidor empezó a sentir a esa gente más más cercana. cercana y más de verdad. En cambio, sabemos que todo lo que pasa en la televisión, casi el 100% de las cosas es programado, por eso se llama programación. Son cosas que realmente tienen poco que ver con lo que te dicen que te están mostrando. Es decir, por ejemplo, estos programas de concurso, yo que soy cantante, los programas de concurso tienen mucho más que ver con la historia del cantante que con el tipo que canta ahí, ¿entiendes? Sea el morbo o el show que puedan dar, más allá de que cante o no. Ah, exactamente. Entonces, la televisión siempre fue así, en muchos aspectos, siempre, eso es lo que también le critican muchísimo, que todo fue como muy programado a veces hacia lo malo. Había un guión. Sí, y entonces a veces, digamos que modificaban información y con tal de cumplir un guión que fuera de un programa visible, que llamara la atención. Claro, también entiendo que es un negocio, ¿no? Pero sí, a veces
con tal de hacer dinero, tener el rating y tal, hacían cualquier barrabasada con tal de No, y bueno, demostrar algo. sí, y por lo menos ahora que no hemos hablado todavía de las novelas, también están dentro de ese renglón. Sí, ¿Qué pasó? Recuerdo yo que las novelas generalmente se hacían y creo que si más no me equivoco, antes, ya cuando la novela tenía 1 o 2 meses grabado, era que se lanzaba a la televisión, ¿ok? ujú, Bueno, resulta que acontece que creo que desde por estas calles fue que cambió esa dinámica ujú, porque por estas calles necesitaba estar actualizado porque acuérdense que él se alimentaba de lo que en sucedía la vida real, en la en el vida país. real. Entonces grababan y creo que al día siguiente o 2 días después o 3 días después era que salía el programa. Ujú. Entonces tenían que estar encima de las tendencias. ¿Por qué tú crees que por estas calles fue tan exitosa? A ver, ¿qué Bueno, crees tú? bueno, porque mostraba una realidad que no mostraban las novelas de su momento, las novelas como le llamaban novelas rosas, Ujú. donde todo era casi que perfecto. Yo, yo, La mala perfecta, el ajá. malo perfecto. Yo pienso que por estas calles eh, cambió el guión precisamente por eso, porque dejó de ser televisión tan falsa, a pesar de que era una novela y tal, mostraba un poco la realidad de la vida real, valga la redundancia, y dejó de ser tan falso como es la televisión. La televisión casi toda la programación es falsa, ¿no? Y también porque, digámoslo así, mostró no, dejó de ser esa historia misma contada entre todas las novelas de siempre. Es decir, primero la protagonista es ciega, luego la mala la jode, luego resulta que es la hermana de la mala, resulta que es la hija del papá, que era la hija de la sirvienta, después ella es la que se queda con los reales y entonces después perdona a la mala y después se casa con el protagonista para siempre. Lo mismo contaban todas las historias. Sí, con algunos detalles extras diferentes, Ajá. pero era la Entonces, misma fórmula que, claro, funcionaba en esa época. ajá. La gente se cansaba un poco también, ¿no creas? Entonces, cuando sale por estas calles, que era un asunto que se caían a tiro, era un barrio, una cosa, todo el mundo dijo, verga, esto es otra cosa. Ahora, bien, la forma de escribir guiones para televisión y para novela, yo que estudié, o sea, hice como un cursito básico de eso, o sea, un amigo me enseñó, que él es escritor. Se basa en unas premisas, ¿no? O sea, como contar la historia, desarrollar el asunto, el clima, Tienen normas. ajá, el clima, el conflicto y el desenlace. Entonces, regularmente, por eso es que las novelas se parecían mucho en ese sentido, pero coño, había otra forma de hacer otros climas, había otra forma de hacer otros conflictos, otros desenlaces. Entonces, una vez empezaron a cambiar las novelas un poco más hacia lo cómico, ¿te acuerdas que habían novelas como empezaron a meterle personajes cómicos porque el humor siempre funciona bien? Viva la Cosita Pepa. Rica. Ajá. Entonces, pero ahí donde está, ahí también hubo una consecuencia. ¿Cuál fue la Ujú, consecuencia? Que cuando empezaron a hacer las novelas, entonces las hacían 2 o 3 días antes de presentar a la televisión ujú, y cambiaban los guiones a conveniencia. exactamente. Entonces ahí pasaba lo que tú estás mencionando, cuando un actor pegaba un personaje cómico Ujú, que no tenía relevancia tan grande llegaban y le empezaron a meter más tiempo. ¿Por qué? Porque exacto, generaba rating. Entonces como exacto, generaba rating ese personaje, le daban más protagonismo dentro de la novela, dañando el concepto central de la misma. ujú, exacto. Entonces eso también trajo como diciendo ese concepto de grabar y que a los 2 o 3 días ya estén en la calle Exacto. y trabajando bajo tendencia. Eso trajo una de esas ¿Tú consecuencias. sabes por qué regularmente los personajes cómicos funcionaban muy bien en la novela y le tenían que extender el contrato y lo tenían que poner de principio? Los brujos, ese Ajá. otro que pegaban Y más tú ahí. sabes también por qué el humor funciona como nada en el planeta dentro de las redes sociales. ¿Sabías por qué? Por, Porque el mundo está demasiado jodido. Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando se va a entretener quiere reírse para olvidarse que tiene que pagar la comida mañana, no tiene para pagar el alquiler este mes, se le agotó el chance para pagar la luz, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el humor funciona tan bien, porque la gente un es desahogo. un desahogo perfecto. No es lo mismo venir triste del trabajo. Ah, muy importante, porque la gente regularmente, pues somos muchos en el planeta, regularmente la gente trabaja en lo que no le gusta. Porque no hay Exacto. estadística como para hacer lo contrario, ¿entiendes? No, porque no tiene alternativa. Ajá, entonces, coño, cuando tú sales de trabajar en algo que no te gusta por 8 horas porque tienes que darle de comer al niño, tú quieres reírte, tú quieres ver algo, entonces no es lo mismo salir y escuchar un concierto que escuchar a un tipo haciendo stand-up comedy. Por eso que funciona también el humor a nivel mundial. ¿Ves? Exacto. Entonces, pero, o sea,
o sea, daña la novela. De hecho, hay muchas novelas se dañaron, venezolanas se dañaron porque no tenían sentido. Ujú. Colocaban a un personaje que no tenía importancia, no tenía relevancia y lo ponían prácticamente casi que rivalizando con los protagonistas o inclixándolos. Ujú. Yo de novela no sé tanto porque debo confesar que yo no veía novelas. Las pocas novelas que vi precisamente eran dos o tres porque se salían Del canon. de ese canon de las novelas venezolanas, los culebrones venezolanos que llamaban, que me parecían bastante malos. Y esas novelas que vi eran colombianas y brasileras porque ellas se salían un poco de... Me acuerdo que vi una novela colombiana que se llamaba Pobre Diablo o algo así, que era de un escolta que cuidaba una... Algo así me acuerdo. Y era una novela como medio de acción. Gracias al tema, era como medio de acción. Y yo sentía que estaba como viendo una película de acción cada capítulo. O una serie. O a una serie, que lo que llaman ahora una serie. Fíjate cómo ha cambiado, por ejemplo, los contenidos que llegan a Netflix o a Amazon Prime y todas esas plataformas. Ya no son esa típica novela y tal, sino que es un asunto de 5 o 10 capítulos y te transforman una historia brutal en otra vaina. Y ahora funciona mejor porque, coño, es otra cosa. Ya la gente está mamada de lo mismo. ¿Entiendes? Sí, y aparte de eso que te conecta porque es más real, Ujú. las historias están mejor cuidadas. Exacto. No es como por lo menos que pasa con las novelas. No, de la noche a que por ejemplo, una de las cosas más tontas en las novelas, por ejemplo, llegaban surrealistas. Llegaba la protagonista ciega y de repente recobraba la vista Sí. justamente el del matrimonio. Ajá. Un Ese ejemplo. tipo de cosas es para gente muy necia. O sea, ellos hacían lo que es México y Venezuela, hacían novelas como para gente muy De estratos. de estrato muy bajo, ¿entiendes? Entonces, coño, es chimbo porque también hay gente que puede entender otro tipo de contenido. O sea, sin embargo, vamos a estar claros, ese estrato es el que más también veía televisión según los ratings y según las cosas, ¿no? Sí, Y al final es un negocio, ¿no? Mira esto, una de las cosas surrealistas de las novelas. Yo recuerdo que eso me chocaba, yo teniendo, te puedo decir, 16 años, y yo me chocaba cuando veía yo eso. Entonces llegaba el doctor, y entonces, doctor, ¿qué le pasó a fulanita? Bueno, está en una condición difícil, yo les digo que por favor, imploren, recen, porque posiblemente no pase esta noche. Doctor, y quedaba así la broma así. Ajá. En la vida real, Nadie no, hace eso. eso no hace. Eso de quedar en la escena y que, brother, porque ¿quién carajo dijo que eso tenían que ponerlo en una novela en la televisión? El día que la gente dejó hacer eso en las novelas o en muchas partes, ahí fue donde la novela se fue al piso, porque, o sea, todo estaba basado en falsedad. Y la gente ya no le gusta ver ese tipo de contenido, Sí, ¿entiendes? entonces, ¿qué pasa? En la vida real no pasa, más bien el doctor se esconde cuando sabe que el paciente se va a morir, que trata de lo menos posible hablar con los pacientes. Ajá, con los o familiares. familiares, manda a la enfermera, pero no habla así directamente, así con esa taciturdia, así como Ajá. que mira, sí, yo soy Bro, el pero doctor. era tan ridículo eso de que hace así o te voy a golpear. Y de repente quedaba la gente así. ¿No? Y hay ¿Qué muchas es cosas eso? que hoy ya no se ven bien, por lo menos ¿te acuerdas la novela de, no sé si fue Marimar? Verga, Que esas novelas eran horribles, weón. que la chica le cayó a golpe al muchacho, Dígame gritando. la que gritaba maldita Alicia. Esa misma, esa. Verga, que era tan ridícula y sobreactuado, brother. Malísimo. Pero eso gustaba. Eso en esa época En gustaba. esa época gustaba, pero ¿tú sabes por qué gustaba? Porque no te habían mostrado otras cosas. Una vez te dieron otro abanico de cosas, la gente inclusive dirá, ¿cómo yo veía esta vaina? Es lo mismo que pasa, es el movimiento de masa, loco. Es lo mismo que pasa con la música hoy en día. Los jóvenes creen que la música buena es la música urbana, pero porque no le dan la posibilidad de poner en la palestra algunas otras cosas que puedan escuchar. Una vez escuchan otras cosas, dicen, porque yo escuchaba esto, ¿entiendes? Pero tiene que tener un abanico de posibilidades. Si las únicas novelas eran esas, coño, tú dices, hasta que llegó las novelas colombianas que empezaron a transformar la vaina, las novelas brasileras, que tú dices, no vale, pero esto es una historia mejor contada. Dígame aquello que llamaban Chica da Silva. Es una novela larguísima, yo nunca la vi, pero eso era una historia brutal con indumentaria del momento. Había una... Había un concepto, o sea, tú sentías que estabas en esa época, Ajá. o sea, se veía que las cosas estaban bien hechas. ¿Qué pasó con la decadencia de las novelas venezolanas? Que, por ejemplo, otra cosa que a mí me choqueaba mucho era que usaban mucho el interiores, o sea, estudio. Ajá. Cónchale, chamo, si tú Todo se veía de cartón. Eso, cartón piedra. Ajá. Lo mismo pasaba con Sábado Sensacional con los escenarios. Yo, Ajá. con tanta plata que esta gente poniendo
cartón piedra, las escenografías con Con escarcha. anime y escarcha. Ah, Coño. chamo, qué Y marginal. en ese momento en la televisión se manejaba plata, ¿ves? Sí, Ahora, ¿qué pasó con las novelas? Por ejemplo, el caso que estamos hablando ahorita, cuando salió Cassandra, por eso es que todo el mundo se volvió loco. Cuando salió la novela aquella Amores de fin de siglo, que también era de época, todo el mundo se volvió loco porque, coño, le dieron un respiro a la gente. Mira, otra cosa en el menú. ¡Qué bien! Ya basta de que esa vaina tan ridícula. Entonces, coño, esa novela pegaron. Bueno, Cassandra fue tan brutal que se detuvo la guerra de Kosovo, creo que fue la cosa, ¿no? ¿Te acuerdas? Porque era sí. tan buena que hasta los bichos por allá se vacilaban la vaina. Entonces, coño, sí, Pero yo creo que la variedad está en la sustancia de la cosa. sí, aparte también que muchos de las personas que estaban detrás de cámara, los productores, empezaron a migrar porque empezaron ¿cómo se cotizaron? Ujú. Y se fueron a Colombia. De hecho, Colombia es gracias al talento venezolano detrás de cámara, es que muchas producciones mejoraron ¿Ah, sí? allá. No Sí, sabía sí. eso. Sí, se fue mucho personal para allá, se fue para Perú. Ah, eso no sabía. Por eso que esos mercados se desarrollaron muchísimo más. Claro, también, aquí también la televisión bajó más precisamente por el problema país también, lógicamente, Sí, ¿no? sí, sí. Y aparte que los canales no pagaban, no querían. Mira, otra de las cosas malas que tenían los canales era que no pagan regalías por los programas que la gente grababa. Ah, exacto. Por ejemplo, imagínense la cantidad de dinero que ha hecho Cassandra, que ha hecho Cristal, Ujú. entre otras novelas. Que las vendieron en el extranjero. Sí, y muchos de esos actores hoy en día están en la calle normalmente sin hacer nada, porque de hecho aquí en Venezuela lamentablemente el mundo del espectáculo ha bajado muchísimo. Muchísimo. Ahorita que más están tratando de recuperar el mundo musical y el mundo de la televisión un poco y la serie, pero aquí antes se hacían bastantes películas en el cine y tal. Ahorita nada de eso, no hay televisión prácticamente. El que está medio guapeando por ahí es Televen. Y si acaso, porque Globovisión es más que noticias y ya. Y Pero la programación tampoco es tan excelente. no, O sea, no, no no, es no. tan excelente. Por lo menos a mí otra cosa que me chocaba era que ellos llegan en las mañanas, las rellenan como estos programas de variedades, Ujú. que en mi opinión son baratos, me imagino que es porque son baratos de Barato de producir. producir. Porque tú produces, o sea, las imágenes que tú muestras de otros programas, de otros canales. Ujú. Entonces, que yo me acuerdo que yo veía algunos, entonces cuando veía el gordo y la flaca, veía, bueno, esta imagen no apareció en el programa de la mañana hace unos días. Como portadas, por ejemplo. Ajá, Portadas es un magazine, que le llaman eso, ¿no? sí. En las mañanas que, bueno, no los critico, pero ellos tratan de hacer lo que se puede con lo que tienen. ¿Qué van a hacer? O sea, no tienen de otra. Sí. Por Eso es lo más por lo menos mantienen puestos de trabajo ahí, que sí. es algo importante. Y eso es como para doñas que están en su casa. Para verlo Entonces, mientras cocinas y tal. exacto. Ellos están enfocados para ese tipo de personas, de público, pues, pero está bien. Ahora, ¿qué te parece a ti la decadencia de los programas de concursos? Mira, eso también antes de que hablemos de ese punto, Ujú. hay otra cosa que me molestaba también era, tú sabes que antes, Ujú. ¿te acuerdas que en el periódico tenían una sección donde salía el horario y salía Ok. el calendario del canal? Ujú. Ningún La canal, parrilla le llamaban eso. ajá, ningún canal cumplía la programación. Ah, sí, siempre ponían cualquier otra vaina. Sí, ellos Sobre todo en la tarde para abajo. sí, ellos como que porque esos canales estaban en guerra. Sí, era una guerra Entonces, total. por ejemplo, mira, Venevisión va a pasar esto. Bueno, yo voy a ponerle algo diferente, qué sé yo, porque me acuerdo que cuando hacían películas, más que todo los cine millonario y Ajá. este, Luchaban por el rating. ajá, entonces llegaban y entonces decía, por ejemplo, Venevisión, bueno, yo voy a poner Silvestre Stallone en Cobra. Ajá. Llegaba a RCTV y te volvía, bueno, yo voy a poner a Arnold Schwarzenegger en Comando. Ajá. El mismo horario, la misma. Exacto, sí, siempre estaba en esa. Que me parece medio chimbo, pues actualmente. Claro, todo el mundo tiene que tener, cuando tú firmas un contrato tienes que tener, ¿cómo se llama? Exclusividad con tu compañía, ¿no? Sí. Pero no Y sé. hay otro detalle, ¿te acuerdas cuando nosotros, por ejemplo, los domingos era fijo que toda la familia se sentara en la sala A ver a ver la televisión. televisión y todo el mundo veía o sea, el que mandaba era el que ponía, mira, hoy vamos a ver El esto. que tenía el control en la mano, X. ¿Te Exactamente. acuerdas muchos años antes que eran los sábados que toda la familia venezolana se sentaba a ver Sábado Sensacional? Y en el canal 2 había alguna competencia de Sábado Sensacional, no me acuerdo cómo que se llamaba hace tiempo. Es Sábado Mundial, ¿te acuerdas? Ajá. Que pasaban la lucha libre. También había una cosa que se llamaba Estudio 54, una cosa así. 92. 92. En el canal 2 había un montón de cosas también, ¿no? Pero, en fin, a mí, por ejemplo, hablando de los programas de concurso, me parecían bastante necios, ¿no? No, y cómo se llama, y con una producción, ¿cómo te digo?
no sé, era como que agarraras los platos de la casa, agarrabas el palito de una ramita, vamos a hacer un concurso así. Ajá, sí, eran O sea, el bastante... presupuesto, no sé, como que ya llegaban y decían, no, vamos a agarrar materiales del basurero y vamos a poner los concursos así. Lo que más de repente veía a veces era el Megamash, ¿te acuerdas de ese? Que el liceo de nosotros fue para el Megamash. Lo que pasa es que nosotros no fuimos para esa vaina. Mira, ¿tú te acuerdas de un programa de concursos viejísimo que se llamaba Telemash? Que era como unos muñecos grandes y creo que era alemán. Sí. ¿Te acuerdas de esa vaina, el Telemash? Coche, eso era concursos. Lo pasaban en el Canal 8. Sí. Y era, sí, como eran unos concursos más complicados de moverse y tal, y de hacer y tal. Había como más logística alrededor de Y ellos. se hacían en unos ambientes abiertos, parques y Un tal. ejemplo, otro digno de eso es Nube Luz. Sabes que Nubeluz. Nube eran varias franquicias, había una peruana, había una Creo mexicana. que era de Perú y se vendió para los demás, creo. Exacto. Ajá. Según dicen que la peorcita era la de Venezuela. Ah, según. ¿Por qué? Porque los concursos no, o sea, el nivel de preparación, no es el nivel de preparación, sino estoy hablando de lo que estábamos hablando, que los concursos no eran, o sea, eran muy sencillos, eran Mm, como juegos de pasillo prácticamente. ok, ok, Cambio ok. lo de estos países eran más elaborados, tenían arneses, tenían no sé qué cosa, eran concursos como más extremos. Pero te voy a decir, las chicas que hacían Nubeluz sí Sí, eran bellas. eso sí, en eso Sí, no lo pueden superar. sí, esas sí eran bellas, esas sí eran bellas. Mira, ¿qué te iba a decir? Bueno, nada, yo creo que la televisión se ha venido abajo también por culpa de las tecnologías nuevas, pero también por culpa o sea, por su misma culpa también, por no mejorar cada vez el contenido, hacerlo menos, o sea, hacerlo más para todo el mundo, eh, por no cambiar las mismas cosas que traían desde hace años, ¿sabes? Y siempre buscando, a pesar de que ganaban tanto dinero, buscaban la manera de ahorrar lo más posible. O sea, Exacto. habían programas que los hacían y los hacían súper pobres, así como lo estoy diciendo, las novelas, que era el recurso más grande de ellos, Ujú. haciéndolo en estudios con cartón piedra en las paredes, que se ve súper falso. ¿Me Exactamente, entiendes? exactamente. Sin exteriores. Entonces, no, vamos para el cine. Entonces, ajá, vamos para el cine. No, ya regresamos. Ajá, pero no me diste la experiencia de ver, porque se supone que las novelas es como una experiencia de las personas de diferentes. Te voy a poner un ejemplo. Yo vi una novela de Guillermo Dávila y Sonja Smith, la de Cara Sucia. Cara sucia, esa novela era hermosa. Sí, esa novela yo la vi, fue en repeticiones, creo que fue hace como 5 o 4 años, yo la vi en Ujú. repeticiones y me puse a verla y me pareció una novela, a pesar de la época y la cuestión, una buena novela, pero la novela creo que faltando 1 o 2 meses antes de terminarla, la alargaron. Ah, ok. Y esos últimos 2 meses, la novela perdió el rumbo. Una novela que no, o sea, que como que la alargaron porque como pegó, Ujú. necesitaban mantener el rating. Yo que esa novela es hermosa. Esa novela era buena, Sí, pero era hermosa Sonia Smith. sí. A mí siempre me gustó esa mujer, siempre, de una cara hermosísima, ¿no? A mí y toda la vida me ha llamado la atención mucho las mujeres blancas. Entonces, me parecía súper hermosísima. Fíjate, la última novela que yo estaba viendo, una novela que se llamaba La familia, yo no sé qué. La pasaban en el Canal 2 y la estaba viendo porque era muy jocosa. Y cuando cerraron el Canal 2, suspendieron la novela, no la pude terminar de ver, pero por ahí me dijeron que la conseguía en YouTube, que parece que estaba. Los Reyes se llamaba la novela, la Los re- familia de los Reyes, algo así. ah, Era muy buena. En fin, eso, yo creo que la televisión, digamos que dígame. ella misma se lapidó. Sí, y dígame los programas de televisión, por lo menos Sábado Sensacional dura 6 horas, papá. Duraba 6 horas, sí, Creo que ¿verdad? era desde las 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, 6 horas. Y traían unos artistas enormes, ¿oíste? Eran artistas grandes del momento, de todo el planeta y tocaban en salsa sensacional. Llegaron a venir los Jackson Five, Tierra, Viento y Fuego, un montón de gente que me acuerdo más o menos que llegaron a venir Mira, y se traía lo mejor. tú sabes que yo pienso que la decadencia de ese programa fue en los 90. A pesar que venían cantantes, por supuesto. Pero ¿qué sucedía? Sábado Sensacional era la plataforma para muchos artistas proyectarse en toda Sudamérica. Ujú, ¿Ok? ¿Qué pasaba? Que muchos caían allí y tenían que se les subió el ego, por supuesto, a Venevisión. ujú. Y entonces, por ejemplo, tú te volviste el cantante famoso, todo el mundo te escucha en la radio. Entonces, ¿qué hacía Venevisión? Te contrataba y te decía, bueno, yo necesito que me hagas 5 programas. Exacto. Entonces, claro, el artista se sentía como, bueno, pero, o sea, me estás sacando la chicha
como tú nunca, como no sé. Entonces, bueno, resulta y acontece que muchos artistas se empezaron a molestar porque, cónchale, te grabo uno en vivo, Ujú. qué sé yo, no sé cuánto dura el 15 minutos, 20 minutos cantando, te grabo 2 o 3 programas más para que tú tengas, eso yo lo descubrí años después, güey. Yo pensaba Ujú. qué sé yo, veías a Cristian Castro este fin de semana y entonces de repente 2 fines de semana después vuelve otra vez y tú piensas que es que Exacto. regresó, no fue que Mm, regresó, ya él grabó esas pistas ahí. exacto. Hubo cantantes que se quejaban porque de repente le decían, mira, yo saqué un disco nuevo y quiero cantarlas y no, eso no vende, me vas a Mm, cantar tus éxitos. exacto, Entonces exacto. tenían esos choques allí. Sí, no te ayudaban a la carrera, sino que nada más lo que ya está aprobado, tráemelo para acá, como toda la industria del entretenimiento. O sea, Exacto, nada más mueven las cosas que ya están probadas. exacto. Entonces, ¿qué sucedía? Que no había flexibilidad. Cónchale, bueno, sí, mete una de tus canciones nuevas, pero me Sí, vas no a había cantar forma. las antiguas porque eso es lo que da rating. Por eso es que ahora todos los artistas independientes no queremos firmar con nadie, sino que nosotros manejamos nuestra misma carrera y vemos lo que se pegó, y lo que no se pegó, no se pegó, y ya está, y así vamos, porque la industria de la televisión, de la radio, de toda esa vaina, ellos hacían con los artistas lo que les da la gana. Sí, Bueno, entonces, siempre ha sido así, pues, bueno, y después de esto vinieron los famosos reality show, los reality que shows. como que renovaron un poco la televisión. Ujú. Experiencia Robinson, ¿te acuerdas? Que fue la Experiencia primera. Robinson, todo ese tipo de cosas, pero esos reality shows también todos estaban preparados. Todos tenían Un un guión. guión, un trasfondo. Todo lo que muestra la televisión en su mayoría es mentira. Entonces, por eso es que la televisión ella misma acabó su tumba. Eso es lo que me Mira, parece a mí. lo mismo pasaba ¿cómo se llama esto? Con el Miss Venezuela. Ya Ajá. días antes ya se sabía quién iba a ganar. Sí, esos concursos tampoco tienen mucha credibilidad, que digamos. Claro, o sea, se supone que si gana alguien es porque tiene las facultades como tal. Muchas veces no pasa así, se pasa porque esta conoce a no sé quién, esta vino recomendada de no sé dónde, o vino mejor preparada porque tiene apoyo de gente de la industria. Exactamente, exactamente. Bueno, esto es lo que teníamos que decir más o menos de la cadencia de la televisión, de las telenovelas, los programas de concurso, de la radio también. Más o menos es lo mismo que está pasando ahorita y en el mundo. Aunque bueno, no profundizamos mucho en la No radio. profundizamos, pero eso lo podemos hacer en otro capítulo en la radio, ¿no? Y yo creo que estamos listos por hoy. Esto es todo por hoy. Nada, compartan, denle like, activen la campanita. Y bueno, Eh, agradecidos por que haya llegado hasta la última parte de este video con nuestro podcast llamado Pensamos Poco y y Hablamos hablamos Mucho. mucho, porque pensamos poco y hablamos... ¿cómo es? Porque hablamos mucho, pero pensamos poquito, pues. Así Exactamente. que, nada, cuídense, compartan esto con la familia. ¿Cómo se llama? Suscríbanse, Todo eso. comenten, denle like y denle la campanita. Y ya. Nos vemos en Exacto. otra. Hasta luego. Que la fuerza Bye. los acompañe.